vamos a seguir con estos temas, ¿no? De justicia. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Marco Antonio Rueda Vergara, pero vamos a ver primero quién es. Marco Antonio Rueda Vergara es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Penal y doctorado en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Ha desempeñado cargos tanto en el Poder Judicial de la Federación como de la Ciudad de México, entre ellos mecanógrafo, secretario actuario, secretario de acuerdos, secretario proyectista de sala. Desde enero de 2015 se desempeña como juez penal especializado en ejecución del sistema acusatorio. Fue ratificado en el cargo en enero de 2021. En 2019 le fue otorgada la medalla al mérito jurisdiccional. Bueno, hablar de justicia es hablar de muchas esferas, ¿no? Nos involucra a todas y a todos, a la sociedad, a quienes quieren pues reinsertarse, ¿no? En la sociedad. ¿Cómo hacerle? ¿De qué se trata? Gracias por estar con nosotros, Marco Antonio, porque primero, pues estamos frente a un reto importante cuando hablamos ahora de justicia, pero hablar de la reinserción social es importante. ¿Qué es? ¿Cómo hacerle? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Muchas gracias, Sofía, a ti, a tu auditorio. Bueno, pues la reinserción social es un concepto novedoso. En la reforma del año 2008 no solo cambió el tema del proceso penal al sistema acusatorio, los llamados juicios orales. A partir de ahora ya estamos hablando también de una etapa de ejecución de las penas. Anteriormente simplemente la persona quedaba recluida y nadie entendía lo que ocurría durante todo ese internamiento, 10, 20, los años que fueran. A partir de la reforma lo que se buscó es que un juez especializado en esa materia analice el comportamiento de las personas que están privadas de su libertad, buscando a través de los ejes que establece nuestra Constitución, como es el trabajo, la capacitación, salud, educación y deporte, pues que ese tiempo que se pase en reclusión sea útil, no solamente que sea de ocio, sino simplemente que se aprendan cosas novedosas para que al momento en que la persona pueda obtener su libertad, pues haya existido un trabajo precisamente de reincorporación a la sociedad. Esta situación, este cambio, no impacta solamente en la persona privada de la libertad, sino también en las víctimas y en general en la sociedad. Como víctimas, las personas que sufren una consecuencia de un delito, pues también buscan el tema de su reparación del daño. Muchas veces puede ser algo muy cuantificable, material, un daño, pero en otras ocasiones son cuestiones que tienen que ver con aspectos de reparación psicológica, de atenciones o incluso disculpas públicas por parte de la persona privada de la libertad. Lo que pretende la reinserción es llevar de la mano a la persona delincuente, pero de igual manera a la persona víctima, para que a lo largo de este tiempo que dura la sentencia, se logre esa eficaz satisfacción de la reparación del daño y por otra parte la persona al egresar de la institución penitenciaria pues cuente con algún empleo, con alguna oportunidad que lo aparte de las figuras delictivas. Ahora, si en un porcentaje, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, ¿cuánto podríamos hablar de que sí se logra esta reinserción? Desgraciadamente tengo malas noticias. En México te podría decir que está alrededor del 60 a 70% de reincidencia, es decir, de cada 10 personas que ingresan a un centro de reclusión, muy probablemente entre 6 y 7 de ellas van a regresar a prisión por quizá algún otro tipo de delito más grave incluso. El caso de Finlandia, si me lo permite citar, cambió su modelo por completo en el año del 90. En Finlandia estaban en pro de la prisión como una herramienta de castigo y como una herramienta de reincorporación social, pero no les funcionó. Hicieron un giro de 360 grados a partir de prisiones abiertas, es decir, apartarse de celdas, de un candado y demás. Totalmente ajeno a lo que conocemos. Correcto, ¿No? sí. Totalmente ajeno a lo que actualmente llevamos en nuestro país. Y entonces lo que se buscaba era darles herramientas para que esas personas pues estuvieran toda proporción guardada en una especie de un aspecto de libertad controlada, desde luego. Retomo el caso en México, en las Islas Marías. Correcto. Exacto. Y la idea es que estas personas puedan convivir con su familia, con sus hijos y vayan aprendiendo herramientas de trabajo. Te cuento que a partir de 2024 se publicó el resultado allá en Finlandia sobre el tema de la reincidencia y cambió por completo. Ahora de cada 10 personas que ingresan al centro penitenciario, solamente regresan 3. Bueno, eso es una cifra importante. Correcto. No, nada que ver. De este lado, bueno, porque entiendo que ahora ya hay estos programas, ¿no? De reinserción social. Un poco lo que comentabas, o hay más. ¿De qué se trata? ¿Cuántos programas hay a los que se pueden
sobre todo que ellos se metan, ¿no? Para que conozcan y puedan lograrlo. Sí, desde luego. La reinserción social es básicamente trabajar, capacitarse para ese trabajo, educarse. Hay internos que por desgracia no son, incluso son analfabetas. Y la idea es proporcionarles esa educación para que al momento del egreso pues tengan otro tipo de herramientas. Te podría decir que nuestro sistema se orienta básicamente en estos tres ejes, ¿no? En el trabajo, en la capacitación y la educación de nuestras personas privadas de la libertad. Independientemente de ello, hay una figura, Sofía, que me gustaría contarte, que son los beneficios preliberacionales. Estas son herramientas que nos da el texto constitucional y las leyes de ejecución orientadas a que aquella persona que, en ejemplo, es sentenciada a 10 años de prisión, no necesariamente tenga que estar privada de su libertad hasta esos 10 años, sino que a la mitad de su condena el juez de ejecución puede hacer un análisis sobre si satisface ciertos requisitos y ordenar su liberación. Claro, condicionada, como su nombre lo indica, a lo mejor algún tipo de brazalete, un monitoreo electrónico y el cumplimiento de una serie de obligaciones, ¿no? Entonces, estas herramientas son útiles a nivel constitucional y para el efecto que se persigue. Ahora, dices alguien que, bueno, que sabe que tiene una sentencia de 10 años, de 20, del tiempo que les haya dictado un juez, pero también sabemos que hay casos que los juzgadores pues se toman años para poder dictar una sentencia. ¿Por qué? Sucede que en algunos casos, ahora con el nuevo modelo, los jueces dictan sentencia, la Constitución nos dice máximo 2 años. Pero ¿por qué se rezaga tanto? El rezago deriva del tema de la investigación. Las fiscalías son las encargadas de hacer la investigación de un determinado hecho. Los jueces, en un principio, lo que hacen es analizar el hecho planteado y tú habrás escuchado el tema de la vinculación a proceso. Sí, sí. Con esos pequeños datos hay una denuncia, probablemente hay un arma y hay algún tipo de dato adicional y eso es suficiente según la Constitución para que el juez vincule a proceso a esta persona. Pero se supone que el plazo siguiente es para que el Ministerio Público, la Fiscalía, perfeccione esa investigación y lo pueda llevar a juicio. En juicio es en donde eventualmente se tarda. Correcto. Claro, ahí tenemos varios temas, ¿no? Desde luego también insuficiencias presupuestales. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas establece que debe de haber un cierto número de jueces por cada número de habitantes y México está 10 veces abajo del número de jueces que se requieren con base en esos estudios. Entonces, no, evidentemente esto no justifica una justicia tardía. Y de hecho creo que es un tema en el que el Poder Judicial federal y local debe trabajar para agilizar, ¿no? Eficientar. Claro, pues ahora con toda esta renovación que va a haber del Poder Judicial puede ser una buena oportunidad para agilizar, para ver con lupa los presupuestos, para poder tener como este contacto incluso más directo con la población, para que la población pueda estar más cerca, ¿no? Sí. De quienes pues van. Y también deberíamos de tener un glosario de todo lo que ustedes dicen y hablan, ¿no? La vinculación a proceso y todas estas cosas que también nosotros desde este lado tendríamos que saber y entender, ¿no? Correcto. Como sociedad, yo creo que al Poder Judicial le faltó hacer del conocimiento de la sociedad en general, del que no es abogado, cuáles son las reglas, cuál es el papel del Poder Judicial y sobre todo emplear un lenguaje que sea propio de la sociedad, no de abogados. Para que además tengamos más esta empatía, ¿no? Sí, por supuesto. Y no nos cueste trabajo, no es que me dijo y tengo que ir con abogado, ya que entendamos, hay que hacer juntos un glosario. Sí, desde luego, con todo gusto. Pero bueno, por lo pronto, gracias. No, sigamos hablando de estos temas que, bueno, pues al final también son los que le interesa a la gente. Gracias por haber estado. Te agradezco mucho la invitación, Sofía. Gracias. Que pases buena noche.